ustedes ha dispuesto su corazón para que este domingo o los domingos podamos venir a regocijarnos en su presencia, ¿verdad? Podemos venir a darle ese culto a nuestro Padre Celestial a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la adoración. Es un día maravilloso para los cristianos que se nos ha dado esa fe tan grande, el poder asistir a un culto el domingo y rendirle ese culto que solamente nuestro Padre Celestial merece. Bueno, yo quisiera, nosotros como iglesia cumplimos 3 años y bueno, platicábamos con los líderes que el mes de febrero lo íbamos a ocupar para tener como un convivio, ¿no? del aniversario de la iglesia, que ya este año cumplimos 3 meses, los cumplimos en diciembre. La iglesia como tal empieza actividades en diciembre. Digo, obviamente muchos de nosotros ya tenemos más años, pero la iglesia Amor de Dios cumplimos 3 años y bueno, gracias a Dios nos tocaron dos años de pandemia, ¿verdad? Completitos. Empezamos nosotros nuestros cultos como lo veníamos haciendo habitualmente con el pastor que se fue, y nos quedamos en el mismo horario, 10:30 los domingos, y empezamos, y empieza la pandemia también, ¿verdad? Una cosa tan tremenda, porque se cierran las iglesias, se cierran todas las actividades en muchas de las áreas, trabajos. Muchos de los que pudieran trabajar en su casa, bueno, pues les dieron la oportunidad de que desde su casa pudieran trabajar. Pero fíjense cómo ha sido Dios tan bueno, que a pesar de todas las dificultades que como iglesia Amor de Dios fuimos pasando, cosas que nos han sucedido como iglesia, viene la misericordia tan grande de Dios y ahí nos mantenemos. Y bueno, pues gracias a Dios estamos cumpliendo 3 años. Ya como iglesia Amor de Dios, la iglesia va a madurar. Lo veía yo en la semana en un estudio que tomaba, que tiene que ir madurando, ¿verdad? Como esos niños chiquitos cuando van creciendo y tiene 1 año el niño y empieza a decir sus primeras palabras, va por su 2.º año y empieza a crecer ese niño. Y lo veía yo de igual manera con la iglesia Amor de Dios, aunque muchos ya tenemos muchos años en el evangelio, pero vamos a ir madurando como iglesia hasta que la iglesia se fortalezca, se le pongan unas columnas grandes. Digo, no hablo de columnas de acero o de fierro, no, sino que hermanos, ustedes mismos, hermanos tremendos, van a empezar a formarse como esas columnas. Y aunque vemos a nuestros líderes muy jóvenes, como este jovenazo de la alabanza, que a lo mejor él no tenía la experiencia, ¿no? Líderes que se les dio el ministerio, como este joven de la alabanza, como mi hermanita de multimedia, que los vemos que se van a ir preparando y se van a ir madurando, ¿no? Y si Dios nos permite llegar a un aniversario 10 o a un aniversario 15, vamos a ver ya estos jóvenes, amén, vamos a ver estos jóvenes totalmente transformados, viéndonos como esas columnas tan tremendas de la iglesia. Y este lugar, esta congregación, se va a formar de esa manera. Por eso, de verdad, yo estoy muy contento porque acabamos de cumplir 3 años como iglesia y vamos a seguir viendo a nuestra iglesia madurar. Entonces, yo les pido, hermanos, que digo, de eso vamos a hablar hoy en el mensaje, gracias a Dios, pero quería comentarles. No vamos a tener un festejo como tal ahorita, probablemente lo pasemos vamos a hacer un evento el 10 de mayo y ahí nos vamos a juntar ese evento del 10 de mayo con el aniversario de la iglesia. Pasaron unas cosas en diciembre, en los principios de enero, como líderes no nos pudimos organizar, pero bueno, vamos a tener un festejo, vamos a organizar a lo mejor un evento para el 10 de mayo y ahí vamos a juntar los eventos, pero no por eso quería yo que pasara desapercibido, ¿verdad? Muchos de mis hermanitos, por diferentes circunstancias, todavía faltan en que podamos regresar a la iglesia, y viene Dios añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Bueno, vamos a hacer una oración y entramos al mensaje que Dios trae para nosotros en este día. Me ayudan orando, por favor. Dice
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites el día de hoy nuevamente estar delante de tu presencia, Señor, nuevamente escuchando tu palabra, Señor. Yo sé que traes un mensaje de parte tuya, Señor, para toda la iglesia, Señor, en estos 3 años, Señor, que cumplimos como iglesia, Señor. Probablemente ya tenemos más de conocerte, Señor, pero como iglesia, amor de Dios, cumplimos nuestros 3 años, Señor, y a ti te ha placido, Padre, que podamos ser esta iglesia, amor de Dios, con ese nombre, Señor, sabiendo que hay cualidades, Señor, que se asemejan a este nombre que le pusimos a nuestra iglesia, Señor. De igual manera te suplico, Padre, que como hermanos, Señor, nos podamos ayudar, nos podamos apoyar, podamos estar totalmente convencidos, Señor, que estamos haciendo lo correcto, Padre. Y hoy te pido que a través de este mensaje, Señor, tú nos hagas entender el valor tan grande que hay en cada persona que pertenece a esta iglesia, a esta congregación, amor de Dios, Señor. Que este mensaje, Señor, que tú traes para cada uno de nosotros nos fortalezca, Señor, nos haga ir madurando, Señor, como miembros de esta iglesia, como líderes, como personas, Padre, que somos, Señor, de un mismo cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, Señor. Háblanos, Padre. Escuchamos tu palabra con atención, Señor. Por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones y nos fortalezca, Señor, y podamos seguir caminando en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos por favor a Primera de Corintios, al versículo 12, al capítulo 12, versículo 27, por favor. A ver si los hermanitos de multimedia nos pueden apoyar aquí, para que todos podamos ir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Muchos de mis hermanos que traen Biblia, bueno, pues si ya lo tienen, dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Fíjate, aquí la palabra de Dios dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y bueno, es como una manera simbólica. Muchas de las enseñanzas que Dios nos pone vienen siendo como en un sentido figurado. Cuando dice la palabra de Dios: yo soy el pan, pero no es un pan así como para que te lo comas, ¿no? Sino que es un alimento que te da vida también. O sea, entonces, así igual aquí dice: vosotros sois pues el cuerpo de Cristo. O sea, simbólicamente los que hemos recibido al Señor Jesucristo nos asemejamos en un cuerpo. Dice: y miembros cada uno en particular. Vamos a Efesios 5:23, por favor. A ver si nos apoyan nuestros hermanitos. Efesios 5:23. Entonces, muchas de las enseñanzas que vienen aquí en la Biblia vienen en sentido figurado, metafórico, o muchas veces hasta en parábolas, ¿verdad? Que se utilizaban para dar alguna enseñanza, para enseñarnos algo que lo pudiéramos entender de una manera más práctica. Dice la palabra de Dios, Efesios 5:23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice ahí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero toma la forma de un cuerpo, ¿verdad? Dice porque el marido, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice, Dios nos hizo perfectos. Fíjate, nos hizo de una manera tan perfecta que nuestro cuerpo no puede, o sea, no se puede equivocar nuestro cuerpo, ¿no? Si las órdenes vienen de la cabeza, supongamos en una situación en peligro, ¿no? Que vas tú caminando y viene un carro, y si el cerebro le manda una orden que se detenga o que retroceda, pero imagínate si no fuera tan perfecto y en lugar de retroceder nos hace avanzar, pues sería un peligro, ¿no? O sea, no estaría operando de una manera perfecta. Entonces aquí nos da a entender, dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, Dios nos hizo de una manera para vivir coordinada. Dios nos
no desbocados, no, nos hizo con un control totalmente de nuestros sentidos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Todo nuestro cuerpo tiene que funcionar de una manera equilibrada, ¿no? No puede, por decir, al momento de caminar, si uno de nuestros pies da un paso más largo, nos desequilibra, ¿no? Incluso cuando uno va corriendo, pues totalmente hasta incluso las manos te van dando el equilibrio para que ni te vayas de lado. O sea, Dios nos hizo de una manera para vivir equilibrada, de una manera coordinada, ordenada. Como esposos, como hijos, como ciudadanos y como miembros de una congregación, nos tenemos que vivir igual de esa manera. Como hijos, tú debes de vivir ordenado con tu mamá. O sea, tú no puedes llegar a tu casa y hacer lo que tú quieras. Hay un gobierno que es tu papá, tu mamá. O sea, no puedes, por decir, un día llegar a tu casa y no está mi mamá, ¿no? Metemos a nuestros amigos y hacemos ahí la fiesta. ¿Y qué crees que pase cuando llega tu mamá? Pues, ¿por qué agarraron mi casa de salón de fiestas, no? O sea, tenemos un gobierno en nuestra casa y de esa manera estamos guiados. Lo mismo el esposo. El esposo no puede vivir de una manera desordenada, de decir, me voy 15 días y no me hago responsable de mis gastos, no me hago responsable de mis hijos, no. O sea, como esposo tenemos un rol y lo mismo pasa en nuestra congregación. Cada uno de nosotros somos piezas importantes en la congregación y tenemos que vivir de una manera ordenada. En la iglesia, fíjate, en la iglesia de Corinto había una desorganización y el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios porque ya había mucho desorden y él como apóstol tenía que corregir lo que estaba pasando. Él les escribió 2 cartas. A ellos se les distinguía no por lo espiritual que eran, aunque abundaban muchos dones ahí, se manifestaban en la iglesia local. Ellos estaban viviendo de una manera que estaba provocando daños al cuerpo de Cristo. O sea, ya las cosas que estaban haciendo ya estaba dañando a ese cuerpo de Cristo, el cual dice somos cada uno de nosotros. Con las actitudes que había de un lado y con las actitudes que había de los grupitos que ya se habían formado, ya se estaba dañando al cuerpo de Cristo, que es cada uno de nosotros los que pertenecemos a esa iglesia, a lo que nos dice la palabra. Aquí dice que Cristo es cabeza de la iglesia, pero dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. En esta parte ya se estaba dañando a ese cuerpo del cual nos está hablando. Y bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1. Y ahí es donde ya el apóstol Pablo hace la primera carta para hacerles ese llamado a los corintios. Ustedes me dicen cuando ya lo tengamos. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Fíjate, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. Todos conocemos el llamado que tuvo Pablo. O sea, Pablo dijo, yo no soy el apóstol. O sea, él no se presentaba como ese apóstol, o que él se haya denominado el apóstol, ¿no? Sino que dice aquí en su carta, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios es el que había puesto a Pablo como esa autoridad, como ese apóstol tan tremendo. Pablo dice, yo soy apóstol porque Dios quiso. Esa introducción es muy importante porque algunos dudaban del liderazgo de Pablo, y Pablo incluye también a Sóstenes. O sea, no dice Pablo, yo soy el número 1, no, dice también el hermano Sóstenes. Ahí lo menciona, dice, y el hermano Sóstenes. Vamos a 1 Corintios 1:2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice, Pablo dice, son llamados a ser santos. O sea, les está diciendo, ustedes, todos los de aquí de Corinto, son llamados a ser santos.
con todos en cualquier lugar que invoquen su nombre. Fíjate nomás, ya les decía, no se dividan. Si están reconociendo a Jesucristo Señor y Salvador, son hermanos, no tienen por qué estarse peleando, no tienen por qué estar en división. Ustedes, bueno, les menciona más adelante, ¿no? Pero aquí les está diciendo, les está dando esa, dice, hay algunos cristianos que quizás tengan diferentes, fíjate, lo mismo ha pasado ahorita, ¿no? Digo, en aquellos años era diferente, pero ahorita los cristianos nos hemos hecho de muchas denominaciones. Unos nos decimos ser reformados, otros pentecosteses, otros presbiterianos, otros bautistas, ¿no? Tantas denominaciones que pero dice Pablo aquí, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Fíjate, hay muchas cosas que luego como cristianos debemos de ser un poquito maduros y decir, bueno, si el hermano dice que la salvación se pierde, bueno, vamos a platicarlo con él, pero esto no nos tiene que llevar a pelear. Otros dicen, no, la salvación no se pierde, la salvación es un regalo de Dios, y no, pues qué caso tiene que había muerto nuestro Señor Jesucristo, si al final de cuentas pues la salvación la vamos a perder, ¿no? Entonces entramos en contiendas, pero aquí Pablo les dice, es Dios de ustedes y Dios de nosotros. No tenemos por qué estar en contiendas, no tenemos por qué ponernos a pelear. Totalmente, podemos platicar, podemos cada uno de nosotros tener el punto de vista, pero bueno, nos está llamando a tener una unidad. Vamos al verso 3, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor. El verso 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos con Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjate, en esta iglesia sobreabundaban los dones. Dice, sobreabundaban los dones, la sabiduría y la palabra de Dios. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. O sea, aquí le está diciendo, ustedes, Corintios, Dios les ha dado muchas cosas tan tremendas. Y yo decía, yo cuando estudiaba este verso decía, Padre, de verdad que también en la iglesia Amor de Dios les da unas cosas tan tremendas, que de verdad es tu mano, Señor, sobre la iglesia, Señor. Oramos y pedimos, y bueno, la soberanía de Dios se hace manifiesta. De una o de otra manera, pues se hace manifiesta. Dice, en esta iglesia sobreabundaban los dones, la sabiduría y la palabra de Dios. Vamos al verso, dice, porque en todas estas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea, ¿qué quería decir aquí? Que en toda palabra, que conocían, o sea, que tenían una persona o maestros que tenían palabra, en toda palabra y en toda ciencia. Dice, en el verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice, han sido cristianos, ha sido confirmado el testimonio en vosotros. Dice, de tal manera que nada os falta. Fíjate, de tal manera que nada os falta en ningún don. Fíjate, esta iglesia tenía operando todos los dones. O sea, yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Los dones de los cuales habla la palabra de Dios, tenían en operación. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, tenían todos los dones de los cuales menciona la palabra de Dios. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifestaba en donde quiera que se predicaba su palabra. Dice, vamos al verso 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate nomás qué tremendo, qué tremendo. El cual también os confirmará hasta el fin. O sea, Él nos llevará hasta nuestros últimos días. Él nos confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no tengamos nada de qué arrepentirnos, nada de qué decir, no, de esto no se me habló, de esto no. Vamos a estar totalmente ese día, el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al verso 9.
fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjate, y después de esta tan sentida introducción espiritual y llena del amor de Dios, Pablo aquí les estaba como diciendo: mira, hermanos, todo esto se les ha dado a ustedes, todo esto, tienen todo, hermanos. Y entonces Pablo les habla de esa manera en parte de una introducción a lo que les iba a escribir en las cartas, dice. Y viene, y nos vamos al verso 10, 1 Corintios 1:10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate, un cristiano tiene que desarrollar un corazón humilde. Fíjate, un cristiano, cualquiera de nosotros que diga: yo ya reconocí al Señor Jesucristo como Señor y mi Salvador, lo primero que tiene que hacer es que tiene que entrar esa humildad, ¿no? Si antes éramos esos soberbios que gritábamos, que nos peleábamos, que llegábamos a un lugar y queríamos hacer lo que sería, imagínate, ya un cristiano tiene que quitarse toda esa vanagloria que tenía y empezar a vivir en la humildad, que dijo aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Eso dijo nuestro Señor Jesucristo: aprendan de mí, que soy manso. Entonces, fíjate, pero si un cristiano normal, que de los nuevos que va llegando a la iglesia, tiene que empezar a conocer la humildad. Imagínate un líder, un ministro, ellos tienen que ser todavía el doble de eso. O sea, qué feo se ve cuando hay un pastor prepotente, imponente, de esos que molestan a las ovejas, que en todo momento los están humillando, a ver, ¿por qué no hicieron lo que yo les dije? Porque, o sea, esa prepotencia de un pastor o de un líder, cuando un líder, ¿no?, que ya se le ha dado un liderazgo de alguna función y se siente que es el que todo lo puede, eso se ve mal en un líder. Un líder tiene que ser la persona más humilde, tiene que entenderlos, el liderazgo no es para que te vanaglories de las personas, sino el liderazgo es para que tú puedas formar en ellos esos discípulos, los puedas encaminar, les puedas enseñar. Vemos aquí nosotros, ¿verdad?, que tenemos a nuestra líder de la enseñanza, de los escudriñadores, a mi hermanita Vicky, como con tanto amor, fíjate nada más lo que es la humildad de una persona, con tanto amor te dice: hermano, lo espero en mi clase. Y fíjate, tomamos nuestra clase tan bonita, ella nos permite, no es lo que yo escribí, sino lo vamos a ir estudiando entre todos vamos a ir estudiando. Fíjate nomás la humildad de esta hermanita, que a pesar de que tiene un buen conocimiento, tiene tantos años de estudiar la palabra de Dios, te dice: pero ustedes qué piensan, hermano, a ver, ustedes cómo. Y bueno, y cuando terminamos 2 o 3 clases, todavía nos da un premio, nos lleva una paletita, nos lleva un dulce por su asistencia. Fíjate nomás, así es como deberíamos de ser los líderes en la iglesia, tener esa humildad con cada persona, tener por cualquier ministerio, o sea, no menospreciando a nadie, hermano. Luego vemos a mi hermanito Molina, que está ahí recibiendo a la gente, y bueno, a mi hermanito, no sé si no duerme en las noches, pero el chiste es que en el día duerme mucho. Pero no lo menospreciamos, decir, bueno, él es importante, él, ahí donde está sentado, Dios ahí lo puso, y es una pieza importante. Entonces, bueno, como líderes tenemos que ir nosotros creciendo en humildad. Vamos al verso 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clo, que hay entre vosotros contiendas. Fíjate, aquí dice: he sido informado, o sea, alguien fue, bueno, aquí dice que Clo, ¿no?, y le dijo a Pablo: oye, ¿qué crees? Que ahí en la iglesia de Corinto hay un problema bien grande. Estos hermanos ya se están peleando, ya entraron en contiendas. Yo supongo que fue algo, aquí no lo explica bien todo, pero me imagino que fue algo que le dolió el corazón a Pablo, ¿no?, de decir:
¿cómo es posible que habiendo conocido a Dios están haciendo esto o se están peleando? Pero esto no fue un chisme de Chloe, fíjate. Muchas veces nosotros pensamos que cuando ves a un hermano que algo hizo mal y tú le dices al pastor, oye hermano, este hermano lo vi haciendo esto, pero lo dices, a lo mejor lo dices no porque le quieras llevar un chisme, sino que tú lo quieres, no sé, quieres con todo tu corazón que pues, se ordene, ¿no? Que digas, hermano, esto no está bien, pero a lo mejor yo no te lo puedo decir, pero el pastor sí. Y luego muchas veces, no, ya no fue con el chisme, ¿no? Aquí no fue de esa manera. Aquí no fue un chisme para que, dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas? Fue algo para edificar a la iglesia de Corintio. Dice, vamos al verso 1:12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, fíjate, aquí es ya donde, aquí explica cómo estaba la contienda, porque cada uno de nosotros decía, quiero decir que cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablos, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Fíjate, empezaba uno diciendo, no, es mejor el pastor Lucero, no, es mejor el hermano Richard, no, es mejor el hermano, no, es mejor Cristo. O sea, aquí ya se salían con la tangente de que ya se habían hecho grupitos y había una contienda tremenda ahí ya toda la iglesia estaba contaminada con contiendas, con divisiones, ya había muchos grupos de personas entre ellos y había mucha división. Pero hoy también en las iglesias empiezan a ver luego ese tipo de comentarios, ¿verdad? Donde no nos edifican. En la iglesia no tenemos, no quiere decir que uno esté de acuerdo con otro, eso no quiere decir, ¿no? Probablemente cada uno tenga una mentalidad diferente, pero no quiere decir que nos estemos peleando, ¿no? Yo por decir, yo respeto mucho a los hermanos que les gusta brincar y cantar, aplaudir, cantarle fuerte a Dios y hasta danzar. Yo también lo hago, yo también danzo. Digo, muchas veces como te lleva la alabanza lo vas sintiendo, ¿no? Pero no porque a él le guste danzar y a mí no me guste danzar, pues no va a haber una contienda, no puede haber una contienda por eso. Entonces, ya cuando se hacen ese tipo de grupos y de esas divisiones, ya es cuando la iglesia se empieza a fracturar. Dice, vamos al verso 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? O sea, ¿acaso Cristo vino no a juntarnos, sino a dividirnos? Aquí dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por Pablo o por vosotros? A ver, cuando el Señor Jesucristo viene y muere en una cruz, vino a salvar lo que se había perdido, Él vino a salvar a todo aquel que en Él creyera y que le recibiere como Señor y Salvador. Le dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjate, ya les dicen, tú le das mucho auge a Pablo, a Apolos, ellos, ¿a poco ellos murieron por ti? ¿Tú fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pablo exhorta y corrige. Nosotros tenemos que recibir la corrección cuando se nos exhorte. Los discípulos siempre tienen que exhortar y corregir como a los hijos en todo momento, ¿verdad? Fíjate, cuando corregimos a uno de nuestros hijos, fíjate, empiezan los niños a crecer, ¿no? Cuando un niñito empieza a crecer y va gateando y agarra algo que encontró en el suelo y se lo come, pues le tienes que decir, no hijo, eso no está bien, eso no está mal, eso no te lo comas. Así igual nosotros tenemos que ir corrigiendo estas cosas que luego vemos en las iglesias, estas cosas, esas murmuraciones, cuando murmura una persona de otro y todo eso no llega a que una iglesia empiece a madurar, se empiece a transformar, empiece a caminar de una manera correcta. Vamos a Primera de Corintios, por favor, nos vamos a aventar, ya leímos hasta el verso 13, ahora vamos a Primera de Corintios 12 y vamos a leer desde el verso 12, por favor, hermanitos. Así los pastores, así los líderes, muchas veces si tienes a cargo a personas, los tienes que corregir, los tienes que exhortar, pero una exhortación en amor, no que sea una exhortación en contiendas, que fea se ven en las iglesias, que por todos se están peleando, que a él no le pareció que hoy un hermano dirigiera, ¿no? A
mí el hermano Rafa nunca me pone a dirigir y yo lo puedo hacer mejor que a él y a él lo pone más seguido. Entonces, ese tipo de cosas se ven mal, ¿no? Bueno, si en algún momento a lo mejor algo no nos parece, lo podemos hablar porque igual no nos podemos quedar callados. Lo podemos hablar con el pastor, lo podemos hablar con algún, oye hermano, con los líderes. Aquí fíjate que esta iglesia tan bonita, amor de Dios, no se maneja nada más por el hermano Rafa, o sea, no el hermano Rafa tiene toda la autoridad. Somos un grupo de líderes, de ancianos, en el cual si hay algún problema nos juntamos todos y a ver, hermano, esto no me pareció, hermano, esto pasó esto, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, no, la iglesia no se maneja de una manera independiente o que una sola persona la maneje. Si hay algún problema, nos juntamos y vemos de qué manera podemos seguir adelante tratando de que sea lo mejor para la iglesia. A ver, leemos Corintios 12, capítulo 1, verso 12. Perdón, primera de Corintios 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Fíjate, aquí somos muchos, pero todos somos un mismo cuerpo. O sea, todos los que pertenecemos a la iglesia, amor de Dios, somos un mismo cuerpo. Y entre más unidos estemos, ¿qué creen que pase con la iglesia, amor de Dios? Vamos a funcionar de una manera tremenda porque fíjate, si uno solo quisiera cargar un bulto o algo, uno solo ¿cuánto aguantaría? ¿Una hora, un día, 2 días? Pero si entre todos ponemos la fuerza de todos, se nos haría menos pesado, habría más unión, el cuerpo funciona. Si todos funcionamos en un mismo espíritu, así es como debe de funcionar un cuerpo. Pero si uno está funcionando de una manera y si uno se está equivocando, se está peleando o tenemos contiendas, eso divide mucho a las iglesias. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjate, por un mismo espíritu. ¿Cuál es el espíritu en el cual fuimos bautizados? El Espíritu Santo. O sea, no vino otro espíritu a bautizarnos. Entonces tenemos que tener una unidad. Dice, y fuimos bautizados en un cuerpo. Dice, sí, aquí fíjate lo que dice aquí. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Fíjate aquí, aquí no pasa, de verdad, hago el mensaje porque así es como viene la palabra de Dios. Pero fíjate aquí, o sea, si viniera por decir, si hoy se convirtiera Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim, el más bigotudo de aquí de México, ¿no? Y se le ocurriera venir a congregarse a la iglesia, amor de Dios, y se convirtiera uno de los que limpian coches o de los que trabajan en la construcción o no, en algún trabajo humilde, ¿no? Un trabajo. Para Dios, ¿valdría más Carlos Slim o valdría más esta persona, este obrero humilde que tiene su trabajo? Para Dios no hay, por eso aquí nos los pone de esa manera. Dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio de beber del mismo. O sea, para Dios no existe una diferencia, y menos nosotros tampoco tendríamos por qué hacer alguna diferencia, ¿no? Muchas veces vemos a hermanos que Dios los ha bendecido y vienen, no sé, en un carro bonito o no sé, tienen la posibilidad de... Pero para nosotros a lo mejor en la iglesia pudiéramos hacer una división. Te digo, aquí no pasa, aquí todos los hermanos, cualquier persona que ha llegado aquí a la iglesia se le ha tratado de la misma manera. No nos vamos por uno ni nos vamos por otros. Fíjate que qué bonito es poder hablar esto y decir, en esta iglesia no pasa eso, ¿no? Pero la enseñanza se nos da así, que todos valemos lo mismo, sea la persona que sea, no sé, sean a lo mejor de sangre azul, ¿no? Como los griegos, los egipcios, o a lo mejor los mexicanos, ¿no? Para el Señor a todos se nos dio de beber. De ahí la analogía de que todos somos el cuerpo de Cristo de una manera individual. Cuando fuimos bautizados nos hicimos miembros del cuerpo de Cristo y somos una parte del cuerpo y tenemos una función específica. Aunque muchas veces nos sintamos, fíjate, muchas veces cada uno de nosotros luego pasa en que nos sentimos tan insignificantes. Fíjate, muchas veces a lo mejor tú tienes un don
pero te sientes que no lo puedes hacer, o sea, tú mismo te menosprecias, aún sabiendo que la participación tuya es importante en el cuerpo de Cristo. Muchas veces vemos, por decir, bueno, no quiero poner un ejemplo de mis líderes que están ahorita aquí, pero cualquier persona, por muy insignificante que sea, puede aportar mucho a una iglesia. O sea, puede tanto en conocimiento, tanto en servicio, tanto en participación, pueden aportar mucho. Entonces no nos sintamos, a lo mejor dicen, no, pues yo quiero predicar, pero no sé cómo me saldría, ¿no? Entonces debemos de reconocer que todos somos importantes y que no nos tiene que dar miedo saber que cada granito de arena que aportemos a la participación en la iglesia nos hará ser una iglesia cada vez más fuerte. Cuando vamos al versículo 14 dice, además el cuerpo no es uno solo, sino miembro, sino muchos. Fíjate, aquí yo ponía fíjate, cuando algo nos pasa, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo se conforma de una sola manera, ¿no? Pero pudiera yo poner el ejemplo de un coche o de una bicicleta, ¿no? Si tú quieres. Si por decir, un coche que es una unidad completa, ¿no? Si le falta el motor, pues no caminaría, ¿no? Pero aún una cosa tan insignificante como lo puede ser la batería, si no tiene la batería el carro, pues no arrancaría, ¿no? Ahora, si tienes un motor grande, si tienes batería, pero si no tiene frenos, al momento que tú lo hagas funcionar, pues se va a estrellar. Pero si no tuviera el asiento donde te sientas, pues no, o si no tuviera el volante, entonces lo mismo pasa con el cuerpo. Si mi cuerpo, aquí dice, si mi cuerpo no tuviera pies, pues a lo mejor hemos visto casos de los que se mueven, pero todo es indispensable para la vida de la persona. O sea, incluso hasta lo más insignificante como son los vellitos, el vello público que tenemos nos protege luego de muchas cosas. Entonces todo es importante en nuestro cuerpo. Dice, además el cuerpo no es uno solo, sino miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano o no soy del cuerpo, por esto no será cuerpo. Dice, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, fíjate, si todos fuésemos pastores, pues entonces, o si todos fuésemos de grupo de alabanza, o si todos fuésemos del grupo de multimedia, o sea, cada uno tiene su función en la iglesia y es de verdad importantísima. Eso es lo que yo quisiera que hoy te llevaras, que tú, de verdad, muchas veces uno mismo se menosprecia y dice, no, pues yo cuándo voy a poder dar una clase de niños, o cuándo voy a poder dar una clase de multimedia, o cuándo voy a poder entrar a hacer esto. Nos menospreciamos sabiendo que tenemos todo para que podamos hacer funcionar cada vez mejor a la iglesia. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Lo que está diciendo es que había hermanos que se menospreciaban a ellos, hermanos que se sentían menos por la actitud, pero fíjate, se sentían menos por la actitud de los más gandallas, ¿no? Porque muchos decían, no, pues yo soy el super predicador, entonces yo ya no voy a permitir que nadie predique, ¿no? Entonces pues se menospreciaban diciendo, tú no sabes ni leer. Entonces ya había esa contienda ahí y por eso muchos se sentían menos. Vamos al verso 12, 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Fíjate, a cada uno Dios nos injertó como Él quiso. Fíjate, a mí me gusta cuando una hermanita ora, ya no voy a decir nombres, pero dice, Señor, porque tú me injertaste ahí y yo ahí me siento contenta. Dice, no soy yo, sino que fuiste tú el que me puso en ese lugar. Y de igual manera, por decir, fíjate, a mí me gustaría, y se los digo con todo mi corazón, ¿no? Me gustaría que nuestro grupo de alabanza explotara aquí en júbilo, con hartos músicos y todo, y a lo mejor luego hemos menospreciado a nuestro líder porque dice, no, este cuate pues no le echa ganas, no veo que prepare músicos, no veo que se mueva, pero fíjate, es importantísimo, como lo dije al principio de la prédica, a estos jóvenes nadie los enseñó, nadie los preparó, nadie les dijo,
tú dentro de 5 años vas a ser el líder de alabanza, entonces te vas a meter a estudiar. De un momento a otro se les dio ese liderazgo y van a ir madurando. Verán que cuando la iglesia, si nos permite ver, vamos a ir viendo cómo va a ir dando fruto, cómo se empiezan los ministerios, cuando empiezan de cero. Dice, entonces cada uno de nosotros es importante. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno en ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si a Él le plació que este joven tan chico fuera líder de alabanza, si mi hermana Nancy, que está muy chiquita, fuera la líder de multimedia, o si alguno de nosotros fue, es porque Dios así lo permitió, Él los puso como Él quiso, y mejor vamos a orar por ellos para que empiecen a dar ese fruto y no los menospreciemos. Vamos al versículo 2 y dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fíjate, ahora ya somos muchos miembros aquí en la iglesia, amor de Dios. Fíjate, hoy faltaron muchos de mis hermanos, pero cuando se juntan todos, somos un buen y podemos hacer muchas cosas y estamos unidos, estamos realmente conectados con el Padre, haciendo la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Esto va a ser tremendo, hermanos, de verdad yo se los digo con todo mi corazón. Mira, es una iglesia tan sana, tan bonita, que de verdad a mí me gustaría que muchos de todos nosotros, los que no hemos estado participando, nos conectáramos con los hermanos, pudiéramos ir a ver a la hermana Mari. Hermana Mari, ¿en qué le podemos ayudar? Ahorita tenemos un proyecto con los diezmos, con las ofrendas, algo que vamos a hacer, pero si todos participáramos, a los líderes se nos hacería un poquito más fácil hacer las cosas. Luego muchas veces ponemos, no sé, alguna reunión y como nadie participa, pues se desanima uno un poco. Ahorita vamos a tener una reunión, si Dios nos permite, una reunión de mujeres, pero fíjate, si todas las mujeres participaran, pues se anima uno, porque todas son importantes en el cuerpo de Cristo. Cuando nos vemos 3 o 4, bueno, digo, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pero cuando vemos que todos están participando, ¡wow! ¡Qué alegría!, ¿verdad? Ver a todos, como ahorita, fíjate, hoy vamos a empezar un curso en la clase. Y yo creo que cuando viéramos a todo nuestro salón lleno, ¿verdad? Todos estudiando la palabra de Dios, imagínate cómo sería tan tremenda esa clase, ¿no? Y luego que vamos a ver al Espíritu Santo, vamos a empezar a estudiar el Espíritu Santo, fíjate. Qué tremendo, qué tremenda bendición sería para la iglesia, amor de Dios, que todos aportaran, o sea, que todos fuéramos ese mismo cuerpo del cual dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, somos uno solo, hermanos. O sea, es el hermano Rafa, pero es la hermana Leti, pero es mi hermana Vicky, pero es la hermana Jenny, pero todos somos un mismo cuerpo. Y fíjate, yo aquí reflexionaba y nos dolíamos, ¿no? Porque fíjate, nosotros nos hemos agarrado un cariño grande, los que nos conocemos tenemos un cariño grande, ¿no? Que cuando algo le pasa a ese hermano nos duele ver, ¿no? Y fíjate, hace muchos años un hermano se fue, un hermano un domingo que vine yo, ya no lo vi aquí en la iglesia. Y este hermano pues nunca faltaba, venía con su esposa, con sus 3 hijos, sus hijos eran muy amigos de mis hijos, entonces pues los veíamos, nos saludábamos y platicábamos, y un domingo yo ya no lo vi. Digo, yo en esos tiempos pues solamente me dedicaba a ayudarle al pastor en la logística del templo, pero un domingo ya no lo vi. Y yo ya había escuchado por ahí algún rumorcito de que había ya contiendas entre el pastor y esta familia, ¿no? Digo, nunca me enteré en su totalidad qué pasó, pero lo primero que hice cuando ya no los vi, me acerqué al pastor y le dije, oiga, pastor, ya no vinieron estos hermanos, ¿qué pasó? Y bueno, el pastor me dio su versión, y yo luego fui y hablé con la familia y me dio su versión, y yo traté por todos los medios de decir, pues que se regresen a nuestra iglesia, ¿no? ¿Por qué se van si son, o sea, si son personas tan importantes? O sea, nos hacemos de verdad de un cariño tan grande que los extrañamos cuando no vienen. Y así me pasó con esos hermanos, no pude arreglar esa situación entre el pastor y la familia. Pero en ese momento mi corazón tenía esa necesidad de que se regresara esta familia. ¿Por qué se fueron, hermanos? Tan bonita familia que habíamos conformado aquí. Entonces, en ese momento nos hacemos como un cuerpo solo y nos duele cuando alguna persona
dice, ya no vengo, ¿verdad? Yo veía el otro día una de mis hermanitas también, una hermanita de aquí, dice, mira hermano, yo soy de la Iglesia Amor de Dios, y ella siempre va a ser mi congregación, de verdad, miren, se lo digo con todo mi corazón, pero ¿qué creen? Me quedo un poquito lejos. Dice, pero cuando yo pueda vengo, hermano, pero yo sigo siendo de la Iglesia Amor de Dios, una hermanita que vive hasta Tláhuac, ya no la hemos visto, precisamente por el trayecto, problemas que tuvo con sus hijos, el tiempo, todo eso. Pero fíjate, hasta esta hermanita que venía de lejos, la extrañamos y nos duele porque se hacen parte de uno aquí. Dice la palabra, vamos a Corintios igual 12, 22 y vamos a leer hasta el 24. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que entre nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente el honor al que le faltaba. Vamos al verso 25, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dice, todo esto para que no haya división en el cuerpo entre vosotros. No tiene por qué haber competencia, cada uno tiene su gracia y sus dones, su llamado, su unción y su carácter. Entender esto, o sea, fíjate, cada uno tiene un don. Yo veo, por decir, a mi hermana Vicky, que luego no la vemos en el grupo de oración, pero ella tiene el don de la enseñanza. Ella ha sido docente, ella prepara una clase y la prepara con todo su corazón, y ella tiene ese don. Entonces no nos vamos a pelear con el don que ella tiene. Dice, cada uno tiene su don, a cada uno se le dio el don. Por decir, yo aquí que quiero trabajar con un hermano que tiene unos dones tan tremendos en lo sobrenatural, y lo vamos a trabajar con él, vamos a tratar de ver cómo esa parte sobrenatural la podemos apoyar, podemos ayudar a las personas también que están pasando por un momento así tan tremendo, pero no nos vamos a pelear, o sea, no nos vamos, cada uno tiene su don, los dones siguen tan vigentes, siguen operando en nuestra vida, en nuestro corazón, porque nuestro Señor sigue vivo, dice, todo esto es para que no haya división en el cuerpo entre vosotros, no tiene por qué haber competencia, cada uno tiene su gracia, tiene su don, tiene el llamado, tiene su unción, tiene su carácter, eso evita la competencia. Dios nos ha llevado a estar en unión, mis hermanos. Fíjate, tenemos que vivir de una manera ordenada, de una manera pacífica, pero no olvidando que fue Dios el que nos puso, que fue Dios el que nos injertó, que fue Dios el que nos hizo ser parte de ese cuerpo, y que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, pero que nosotros todos somos parte de ese cuerpo. Entonces hoy en este mensaje yo quiero, por lo que hemos pasado estos 3 años ya como iglesia, quiero que esto nos lleve a tener una unidad más grande, una unidad a sentirnos parte de la Iglesia Amor de Dios, a sentirnos bendecidos por todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho con cada uno de nosotros. A lo mejor muchos venimos de otra iglesia y Dios nos ha injertado ya ahora en este lugar, y queremos que se sientan parte de este lugar, queremos que empiecen a trabajar aquí con nosotros, y con los dones y talentos que Dios les ha dado, nos juntemos todos y hagamos de esta iglesia todavía una iglesia más tremenda, tanto en oración como en enseñanza. Fíjate, vienen hermanos que conocen la palabra, qué importante sería que nos pudieran dar una clase de su conocimiento. Vienen hermanos que saben unas cosas y que a lo mejor nosotros desconocemos, importantísimos. Aquí yo, como siempre les he dicho, nos faltan músicos, hermanos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a pedirle a Dios que Dios nos permite ponernos a trabajar con el grupo de alabanza para que podamos tener una orquesta aquí como la tuvimos hace muchos años, donde teníamos más de 20 jóvenes en la alabanza. Lo podemos hacer, lo podemos lograr, sí. ¿Qué se necesita? Que no haya división en nuestra iglesia, que estemos unidos, que podamos un día salir todos. Imagínate qué bonito sería que la Iglesia Amor de Dios salieran todos a repartir folletos, a invitar a la gente, o como lo decía mi hermano hace 8 días que oraba, que cada uno puede invitar a un amigo, que traigas un amigo, decirle, te invito a mi iglesia para que veas nomás
le pusimos amor de Dios porque es una iglesia que está llena de amor en nuestro corazón. Entonces te invito a mi iglesia, Amor de Dios, que cada uno de nosotros pudiéramos ir por uno de nuestros amigos y pudieran ellos ver la unión que hay en esta iglesia y el poderío que tiene esta iglesia de poder alabar a ese Dios maravilloso. ¿Me ayudas, por favor? Entonces hoy vamos a dar gracias por esta iglesia, vamos a dar gracias por estos 3 años, vamos a dar gracias porque cada uno de nosotros, después de haber vivido ya tantos años a lo mejor como cristianos, hoy tenemos una iglesia donde congregarnos, hoy somos parte de un lugar, hemos visto, como lo dice aquí en 1 Corintios 1, que la mano de Dios estaba sobre esa iglesia de Corintios, aún con todas esas divisiones, y que operaban los dones, y que el Señor Jesucristo tenía a esa iglesia bendecida. Se estaba exhortando de parte de Pablo, exhortaba a la iglesia de Corinto, pero es una iglesia que estaba la mano de Dios sobre ella. Y yo así lo creo, hermanos, que la mano de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, está aquí en este lugar, y que si nos unimos y nos ponemos a trabajar todos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, teniendo como cabeza a nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia va a llegar a ser de verdad de gran bendición para mucha gente. Nosotros ya tenemos esa bendición por ser cristianos, por conocerlo, por obedecerlo, por llevar de acuerdo a sus mandamientos. Tenemos una bendición tan tremenda. Pero si empezamos a predicar su palabra, va a haber bendición para mucha gente, para personas que no conocen el Evangelio. Dios va a empezar a obrar en sus vidas, en sus corazones. Vamos a hacer una oración. Te pido que cierres tus ojos, nada más para que tengamos concentración, no porque sea algo mágico. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te doy gracias, Señor, por la iglesia, Amor de Dios, Señor, que hace 3 años, Padre, a ti te plació, Señor, que de esta manera pudiéramos funcionar como una iglesia cristiana, Padre, por una iglesia, Padre, que se ha formado en tu corazón, Señor. No fue el hermano Rafa el que quiso que de esa manera se formara, sino que fuiste tú, Padre, el que obró, Señor, de esa manera tan tremenda, Señor, para que hoy pudiéramos ser esa iglesia, Amor de Dios, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, y te pido, Dios, que no se sienta ninguno menospreciado, Señor, que no se sienta ninguno apartado de este lugar, sino que se sientan parte de ese cuerpo que eres tú, Padre Santo, Dios. Hoy formamos una congregación tan bonita, iglesia, Amor de Dios. Hoy oramos los unos por los otros, Padre, y te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos que tienen poco en este lugar, Señor. Yo te pido que tú los hagas sentir como en su casa desde el principio, Señor, sabiendo, Padre, que este lugar es tuyo, Señor, y que te vienen a rendir la gloria, el honor a ti, Padre, y que su participación de ellos es súper importante en este lugar, Señor. Que todos esos dones que tú les has dado, Padre, los pongan a disposición de la iglesia, Amor de Dios, Señor, que puedan operar todos esos talentos, Señor, toda esa sabiduría que tú les has dado, Padre, los puedan poner a tu servicio, Señor, porque te sirven a ti, Padre Santo, Señor. Somos una congregación local, pero al que servimos es a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Cristo, Dios, hoy te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan buscar, Señor, siempre, parte, sentirse arropados, abrazados en este lugar, Señor, que ellos puedan sentirse, Padre, que valen mucho, Señor. En este lugar son valiosos todos, Padre. Aún por más insignificantes que nos sintamos, Señor, o aún porque tenemos un liderazgo, pero que nos sentamos, Padre, que somos parte de tu cuerpo, Señor, somos parte de este lugar, Señor, que tú has formado, Señor. Como lo dijo Pablo, soy apóstol, pero es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Igual soy cristiano, pero no ha sido por el hermano, sino es por la gracia de Cristo Jesús, que de esa manera nos sintamos, Señor. Tú me trajiste a este lugar, pero es por tu gracia, Señor, porque tú así lo quisiste, Padre Santo, que nos podamos sentir de esa manera abrazados, arropados, Señor. Hoy que la iglesia, Señor, va empezando, Señor, 3 años, Señor, Padre, y esperamos, Señor, llegar a un aniversario más, Señor, y dando mucho fruto, Señor, porque pegados a ti, como lo dice tu palabra, vamos a dar fruto, Señor. Pegados a la vid, Señor, seremos como esos pámpanos, Padre, pegados a la vid, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rafa, por el mensaje. Y vamos a pasar al tiempo de diezmos y ofrendas. Si ya tienen listos sus diezmos.